Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. ¿Cuántos recuerdos con este tema? Bien sabrosito. Me estaban diciendo por ahí que a más de una abuelita se la cantaban, especialmente esa parte de el brujo se lo sacaba de allá donde se metiera. Pero bueno, son temas de familia y se comentará internamente. Vamos a saludarles. El programa Siempre Venezuela inicia así su edición del día de hoy. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional, llevándoles a ustedes la información, comentarios, noticias. También es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peral. Bueno, iniciamos como siempre con un Carlos Uzcategui uniformado, porque hoy nos vinimos uniformados al programa Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela. Riéndome del tema de el maestro Villa Frometa, ¿no? Porque fue un tema político, Alan, ¿te acuerdas? Cuando Luis Herrera y Luis María Piñerúa Ordaz. Y fuera Pero de un eso, tema, fíjate algo que mucha gente no sabe, que la voz de ese personaje que muchos creen que fue un tenor o algo, no, fue el del folclorista ya fallecido Víctor Morillo, que fue la primera vez que Víctor montó algo con una orquesta tropical y fue con la del maestro Billo Caracas Boy. bueno, pero para que tú veas que ese es un temazo, porque ¿cuántos años ya? Más de 40 años y Sí, más de 40. todavía sigue sonando aquí. Bueno, iniciamos de esta manera Venezuela siempre, siempre Venezuela. Carlos, 100 días han pasado sin que sepamos nada del otrora poderoso Tarek El Aissami. 100 días en los cuales ni el régimen de facto ni el fiscal de facto se han pronunciado y han dicho, mire, este señor es culpable, es inocente, lo vamos a investigar, no lo vamos a investigar, lo vamos a meter preso, no lo vamos a meter preso. Es decir, incertidumbre tras incertidumbre. Creo que suficiente tiempo han tenido para investigar y ver los nexos entre el señor Tarek El Aissami y la trama de corrupción que se desarrolló en PDVSA y PDV Cripto, ¿no? Creo que es tiempo suficiente, ¿no? Sí, fíjate, son 90 días, relativamente 3 meses, más 10 días de vacaciones extras que le han dado al Alzheimer. Alan, mira, nadie se cree este cuento de caminos de estas leyendas populares, porque no se lo llevó ni el ánima sola, ni se lo llevaron tampoco a Guavina o al Dorado. El hombre está en Caracas, es lo que es un aparente. Pero fíjate, ha sido el único país del mundo que ha tenido un personaje tan oscuro y gris como este hombre, que el gobierno hasta el momento no lo ha clasificado como un preso o un detenido, está encausado, porque hasta el momento no se sabe nada de este personaje exfuncionario del gobierno con alto rango. Es decir, el gobierno sigue tapando todo esto. Bueno, sí, y además que es una situación tan clara como el agua. Esto es, tengo los pelos negros en la mano, hace mu y da leche. O sea, yo creo que ahí está clarito la cuestión. O sea, Yo ¿qué estoy más? viendo, sí es ¿Qué verdad, más? yo creo que usted puso ese tema de Lavillo para que le dieran los ramazos para saber dónde está metido ese hombre. No, pero es que hay que buscar a este brujo que con su bola de vidrio algo nos puede indicar y nos dirá el brujo su nombre, Tarek El Aissami, sí señor, un tipo ¿Y del dónde gobierno está? que no es de la oposición. El apellido mijito es un poco enredado porque dicen que de Siria le hacen el mandado. O sea, ahí, Hey, hermano, ahí mire, está bueno, rimó con todo. La grave situación es que hasta el momento, oye, Alan, pero ¿qué le pasa a la oposición que no rima, no le da el golpeteo a las costillas al régimen de Nicolás Maduro y buscan ese tema, dónde está Tarek Saimi? Así como está Diosdado Cabello, que es el otro vocero paralelo de las primarias y de la oposición. Bueno, vamos a darle también ese tablazo
para saber dónde está el pobre muchacho merideño, árabe, sirio, libanés, de donde sea. Sí, el tema, Carlos, aquí es que tú has dado un punto crítico. Este debería ser un tema diario de la oposición. Diario. ¿Dónde está Tarek El Aizamí? ¿Ya está preso? ¿Dónde está preso? ¿Ya le pusieron la braga? ¿Dónde está el hombre? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Qué ha dicho? Porque parece que las investigaciones se enfriaron, ¿no? Así como levantaron polvo, se enfriaron. Y Y te no hay, aseguro que ese no está a dieta de comidita cualquiera, se le están dando su tabule, su buen chaguarma bien energético, con buenas proteínas, pollo asado, lomito. Tú sabes que el chaguarma bueno es con lomito, pero te aseguro algo que él no está muy mal que se diga. no, pero imagínate, ese como es una combinación de gustos del Oriente Medio con gustos tropicales, pues no te extrañe que esté comiendo tabule con mayonesa. O sea, una cosa Lo más extrañísima. seguro, con un chorrito de mostaza para darle el puntico exótico. Pero volviendo a este tema, no es posible que con tal escándalo de corrupción que hay en el país, 100 días de silencio, oscuridad y sobre todo de vinculación evidente, porque mira, si todo el equipo de alta gerencia que metió el Alzamí está preso por el tema de la corrupción en criptomonedas y PDVSA, si todo donde mete la mano, donde metió la mano el Alzamí, hay sospechas de tema de corrupción, es obvio que la Examín sabía todo esto y que era partícipe de todo esto. Entonces, ¿qué le cuesta a la Fiscalía del Ministerio Público anunciar formalmente su detención? Yo pensé, mira, hace 3 semanas yo decía, no, esta semana es que presentan al hombre, pero ya vamos a casi un mes después de ese pronóstico y nada. Bueno, ya lo Y, dijiste, 100 días sin saber absolutamente de un procesado, de un retenido o detenido, un encausado. Alan, mira, en el mundo jurídico, me imagino que este tema, este caso, es internacionalmente algo que la gente no lo entiende. sí, no le entienden. Bueno, hay que saludar por fin la iniciativa del régimen de iniciar averiguaciones en contra de 4 vinculados a la trama de corrupción de PDVSA, personas que se llevaron petróleo de Venezuela y no pagaron, o sea, que se fueron sin pagar, se fueron con la cola larga. Sí, Y bueno, fiadito. allí el gobierno pues por lo menos dio síntomas de que va a empezar a investigar esto, pero demasiado tarde también. Uno dice, bueno, pero ya va, nada más por el hecho de que tengas 2 años sin pagar, o sea, ya por eso ya yo debo iniciar investigaciones, pero es que hay gente que tiene hasta 3 años, gente que debe 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares de empresas de intermediación. Se llevaron el petróleo, se llevaron varias cargas, no pagaron, incumplieron, ha pasado 3 años, es un monto extraordinario y no habían iniciado ningún tipo de investigación ni por parte de PDVSA ni por parte del el régimen de facto, la Fiscalía del Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación. Ya debería haberse contratado bufetes internacionales para demandar a esta persona porque no es cualquier bobería. O sea, si fuera una tontería, tú dirías, bueno, pero 1 millón de dólares, pero bueno, vamos a ver cómo saldamos de esto. Pero es que estamos Ahora, hablando Alan, pero de ¿dónde está el 23 mil millones de contralor? dólares. Claro, 23 pero mil ¿dónde millones de está dólares. el contralor? ¿Dónde está el fiscal? Pero también hay un tema que está dentro de la estatal PDVSA, Alan. Ellos tienen ahí contralores económicos. Ellos saben para dónde van las salidas, etcétera. Es decir, ¿te acuerdas lo que versamos en el tema hace ya aproximadamente un mes? ¿Dónde están los controladores de los muelles de salida de los buques petroleros? Alan, allá hay mucha gente incursa en estos delitos, porque aquí lo que hay es un delito de saqueo. ¿Cómo se tipifica eso en el argot jurídico? Pero hay que buscar la manera de que se sigan causando. Ahora, la dirigencia opositora está en una pelea encarnizada con otros temas banales. ¿Por qué no le hacen un seguimiento de conducta a estos temas, Alan? Sí, claro, de montarse en el seguimiento. Pero mira, también ayer hubo
el cuarto aniversario del asesinato, porque así hay que llamarlo, el asesinato político de el capitán de corbeta Acosta, Rafael Acosta Arévalo. Sí, recuerdo ¿Recuerdas? ese caso, Alan. El hombre fue brutalmente torturado. Yo creo que es el caso de tortura más impresionante porque Sí, hubo torturado. Estábamos recién comenzando en el programa, Alan. Eso lo ah, recuerdo aún. 18 lesiones internas, más innumerables lesiones externas. El hombre se murió en el tribunal. En la audiencia de presentación se le murió al juez. Y en este momento no hay una investigación seria sobre las personas que ordenaron la detención de este capitán de corbeta, al cual injustamente acusaron de estar involucrado en un golpe de Estado. Ahí están las cosas. Un aniversario que no nos debe pasar por encima. Cada vez que llegue estas situaciones debemos recordarlo porque hay que seguir buscando la justicia, seguir buscando que se acuse a la cadena de mando involucrada en estos hechos. Es que es impresionante cómo le dieron con todo a este hombre. O sea, unos animales. Le partieron el hígado, le partieron parte de lo que, o el páncreas, porque es la realidad. Las vías digestivas, Alan. Tuvo Claro, una tortura, pero increíble. Fracturas de las muñecas, fracturas de la clavícula. Hoy no recuerdo todos los temas, pero Alan, el ¿cómo tabique clasificarías nasal. tú como, exacto, cómo clasificarías tú esta barbarie, este acto de tortura con este personaje venezolano? Por A o por B, pero fue militar y era de la Academia Militar de Venezuela, pero para ellos no existe ese honor. No, pero te cuento que ahí hay altos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que están involucrados en esto y que los ascendieron, le dieron premios, los Sí, ascendieron les de dieron rango, premio. están bien ubicados dentro del régimen. Y uno dice, bueno, qué bárbaro. O sea, estos animales que no tienen otra característica, estos animales que causaron tal grado de tortura a este ciudadano militar venezolano, a capitán de corbeta Costa Arévalo, pues estos animales pues, deberían estar eh, presos, deberían estar pagando, sentenciados por un tribunal, pero en Venezuela esto no ocurre y habrá que esperar la justicia internacional para que estas personas sean sentenciadas y paguen el criminal y atroz hecho de la muerte del capitán de corbeta. Esta es una situación de verdad bastante lamentable. Pero bueno, estas son las cosas que directa o indirectamente defienden personajes internacionales como Luis Ignacio Lula da Silva, que Sí, hoy salió nuevamente defendiendo al régimen, nuevamente defendiendo al gobierno y señalando en una intervención eh, a través de un acto público desarrollado en Brasilia, Lula criticó la intervención extranjera en Venezuela y señaló que Venezuela estaba siendo asediada por factores externos que buscaban desconocer la situación el régimen venezolano. El democrático Maduro, el, caramba. esto lo ha dicho, no tuvimos aquí, fíjate que comparó la situación de la no aceptación de los comicios del 2018 con el intento de golpe el 8 de enero en Brasil, con Jair Bolsonaro. Pero bueno, Lula tiene perdida definitivamente la brújula de, de la democracia, la brújula de No la sabe lo que es defensa el de los derechos concepto humanos. democrático, Alan. Él no sabe cuál es el factor democrático, no sabe la clasificación, cómo colocarle un nombre realmente a lo que está pasando en Venezuela. Ha cometido muchas torpezas, torpezas que las está pagando actualmente. Hoy día Lula no tiene una claridad de lo que está conversando, hablando y señalando. Sus indicaciones están muy por debajo de los niveles de cualquier tipo, Alan.
porque no sabe lo que está diciendo realmente. Bueno, y cuando yo oigo a Lula defender con tal firmeza al régimen de facto y, y tomarse de la mano y protegerlo y defenderlo de sus críticos, recuerdo que la semana pasada salió de puerto venezolano un barco llenito de asfalto líquido para Brasil, para el régimen brasileño, para el gobierno brasileño. Eso es correcto. Y yo digo, bueno, pero ese es el pago, ya empezamos a pagar el apoyo de Lula al régimen. No quisiera pensar eso, pero es inevitable la asociación entre una cosa y la otra, Carlos. Ahora, es que podemos pensar tantas cosas, porque fíjate algo, Venezuela siempre ha sido el país, no de ahorita, no es ahora de los gobiernos nefastos tanto de Chávez como de Maduro. Desde hace muchos años, décadas, más de 50, 60 años, Venezuela siempre ha sido copartícipe en arreglar las situaciones limítrofes, en el tema binacional de infraestructura, desde Boavista, desde Santa Elena y Guairén, desde Maicao, cuando se dio la primera vez la carretera y el servicio eléctrico hasta la ciudad de Maicao, desde la ciudad de Maracaibo. Lo mismo que en Puerto Santander, lo mismo que en el norte de Santander y en el Arauca. No es extraño de lo que ha venido sucediendo, pero habían otras relaciones bilaterales. Hoy en día, ¿qué le ha sacado provecho el país, Venezuela? Porque quienes están sacando provecho son los enchufados que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Así de sencillo, pero el resto del país no tiene ningún apoyo. Ahora, fíjate que Lula se ha lanzado en la defensa del Amazonas, por poner otro tema, en una Imagínate. defensa radical del Amazonas y la prohibición de la explotación minera ilegal en dichos territorios y maderera también. Pero abraza y le da la mano a Maduro, que ha autorizado la destrucción del Amazonas venezolano. Desde el estado Amazonas, abajo por el Cerro Delgado Chalbó, hasta las minas del Callao, del Guasipati, Tumeremo, el arco Guasipati, minero. toda esa zona, eso está destruido, Alan. Entonces es un mar de contradicciones esto, porque si tú tienes como política de Estado la defensa del Amazonas, vas a abrazarte con el hombre que está acabando con el Amazonas. Entonces son cosas inconsistentes de esta gestión política de Lula que de verdad uno puede no estar de acuerdo con su idea política, con su criterio político, pero lo que está haciendo Lula es dañando con los pies lo que construyó con las manos, una gestión humanista. ¿Dónde está el humanismo de lo de Acosta Arévalo? Es que nadie le ha dicho, ni le ha susurrado el oído a Lula y le ha dicho, mire, presidente, allá tortura. O mejor dicho, Allá, como le dijo el rey Juan Carlos a Chávez, ¿por qué no te callas? claro, o sea, es una barbaridad lo que está ocurriendo. Y pero la imagen de Lula asociada al paraguas de Maduro no será la mejor. Creo yo que llegará su momento también de que lo juzguen por ser tan complaciente con gobiernos dictatoriales y criminales como el de Venezuela. Ese es el destino de Lula da Silva, lamentablemente. Sí, es la realidad, Alan. Qué lamentable, ¿no? De tener una buena coparticipación, porque uno de sus programas fue sobre todo la territorialidad, sobre todo el salvamento del Amazonas en su primera gestión, y para nadie fue eso un secreto. Fueron muchos los kilómetros y kilómetros de selva amazónica, selva desde el Mato Grosso, que voy a decirlo con sencillez, sí la salvó Alan, cosa que no han hecho los del gobierno de facto de Nicolás Maduro con el tema de el arco minero. Alan, eso está destruido. Hoy día más del 55% de los ríos y caudales de los que enlazan y alimentan el Orinoco están envenenados por el mercurio. Y eso el gobierno lo sabe. Y aparte de todo, los gobernantes. Yo hablo de los cabildantes. Hablo de las alcaldías de los municipios de Gran Sabana, que no han dicho absolutamente nada o los tienen muy aplastados, los tienen amenazados. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo, pero antes le tiro un datico. Ayer liberaron a los Yupas, a los tres que estaban detenidos, Sí, pero el cacique Yupa ha dicho
que ellos van a seguir en la lucha por recuperar los $125.000 que según ellos el gobierno les debe, más 3 camiones, más el pago de la tortura a los golpes que recibieron otros 10 yupas, más la prisión que han tenido estos. Es decir, ya le tienen la cuenta y la factura bien elaborada en dólares, eso sí. En dólares, y no quieren en transferencia, ellos quieren es billete en mano, papelito, que puedan ellos comprar, esa es la realidad. O sea que vamos a seguir teniendo noticias de los yupas en los próximos días, Lo Carlos. más seguro, es lo más seguro. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, adelante, deseo un buen provecho hasta ahora a la audiencia del programa Siempre Venezuela y estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en el transcurso de la tarde. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical de momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Más de 63.000 venezolanos en el exterior se han registrado en el portal web creado por el antichavismo para que los migrantes actualicen sus datos y puedan votar en las elecciones internas opositoras del próximo 22 de octubre, en las que se elegirá un candidato que enfrente al oficialismo en las presidenciales del 2024. Esto lo informó hoy la Comisión Nacional de Primarias. Añadió en una nota de prensa que este ente que rige el proceso electoral según el corte más reciente, encuentra que Chile lidera la lista de países con mayor número de actualizaciones efectivas, seguido por Colombia y Estados Unidos. ¿Quién iba a pensarlo? Uno suponía que Estados Unidos y Colombia, que Colombia iba a ser el primer país migrantes inscritos para las primarias, pero resulta que Chile. La Comisión Nacional de Primarias indicó que está previsto que el proceso de actualización activado hace 3 semanas, culmina el próximo 7 de julio. 3 semanas de su lanzamiento, la herramienta continúa recibiendo todos los días la entrada de cientos de venezolanos que podrán votar en las elecciones primarias del 22 de octubre de forma presencial en cualquiera de las 81 ciudades en las que se instalarán centros electorales. Agregó que las organizaciones de venezolanos en varias ciudades del mundo se han desplegado en lugares públicos para desarrollar jornadas informativas y de apoyo a los compatriotas en el proceso de registro, al fin de evitar errores y rechazos del sistema. En un corte, la Comisión Nacional de Primarias aseguró que hasta el día de hoy, 64 de las 81 ciudades en las que los venezolanos podrán votar por primaria habían alcanzado el mínimo de 300 electores para ser confirmados como centros de votación. La plataforma creada por la actualización de datos, que solo aplica para ciudadanos mayores de 18 años que se han inscrito en el registro electoral, fue activada el pasado 7 de junio. Así que el 7 de julio finaliza esto. No se olvide, inscríbase, vote en las primarias. Si usted está del exterior, dele el apoyo a Venezuela a través de su participación en el proceso de primarias. Bueno, y en relación al tema de las primarias, ya sabemos que 14 candidatos fueron admitidos por la Comisión Nacional de Primarias para su participación en las primarias, pero hay otros candidatos que no están inscritos, que no participan en las primarias, pero que sin embargo se autoproclaman como candidatos presidenciales. Uno de ellos es Benjamín Rauseo, quien decidió no postularse a las elecciones primarias que realizó la oposición venezolana, pese a haber dicho que sí lo haría. Será un candidato independiente para las presidenciales del 2024. Ha dicho también Antonio Ecarri, otro de los candidatos, presidente del Partido Alianza del Lápiz, descartó la posibilidad de participar en las elecciones primarias por considerarle unos comicios internos de los partidos que conforman el G4. Sin embargo, en sus redes se mantiene la campaña firme a las presidenciales. El Lápiz es el movimiento político de la educación. Para nosotros el camino hacia la paz, la productividad y la libertad que pasa por la educación. Antonio Ecarri es presidente. Educación es la solución. Ha publicado en la cuenta de este partido. Otro de los candidatos es Bernabé Gutiérrez, quien ha manifestado su deseo de participar en las presidenciales. Gutiérrez cuenta con el respaldo de la tarjeta de acción democrática que le fue entregada por el Tribunal Supremo de Justicia. Juan Carlos Alvarado, al igual que Bernabé Gutiérrez, cuenta con la tarjeta que le fue entregada por el TCJ cuando intervino el partido COPEI. A través de sus redes, Alvarado se muestra como candidato presidencial. Luis Ratti, el Ratti,
Oriundo de Maracay, se autodefine en la biografía de su cuenta como empresario evangélico, predicador, conferencista y candidato político independiente. Inició una campaña por la red social para mostrar sus aspiraciones a la primera magistratura del país. El señor Ratti. Son algunos de los candidatos que se lanzan de manera independiente para el proceso de elección presidencial del próximo año 2024. Bueno, uno de los que más polémica ha causado de estos precandidatos a las elecciones presidenciales ha sido Benjamín Rauseo, que después de haber dicho que sí iba a participar en las primarias, ahora dice que no va a participar en las primarias. Vamos a escuchar por primera vez las razones que presenta para afirmar por qué abandonó las primarias de la oposición. Escuchemos y veamos. ¿Qué tal, mis hermanos venezolanos dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, pero con un solo corazón, el corazón de Venezuela? Quiero decirle a todos ustedes, quiero participarles que debido al clamor popular de toda esa gente que nos ha estado apoyando en este bello proyecto para recuperar a la Venezuela que queremos, a la Venezuela que soñamos, quiero decirles que hemos tomado la decisión responsablemente de ir como candidato independiente a las elecciones del 2024. Ahí los espero, las puertas están abiertas, nuestro corazón es grande, todos cabemos en la nueva Venezuela, esa que queremos construir. Quiero darle las gracias a toda esa gente, nuestros líderes de barrio, nuestros líderes de calle, nuestros líderes municipales, parroquiales, estadales y a todos los que están en este gran movimiento. Quiero darle las gracias, sobre todo a esas más de 400.000 personas que firmaron a favor de este proyecto de la nueva Venezuela. Gracias a todos. Esto no se acaba hasta que no se acaba. La pelea es peleando. Esto no es una carrera de velocidad. Esto es un maratón. Y los invito a que me acompañen en esta gran carrera para recuperar a Venezuela. Con Rauseo me resteo. Confíen en mí. Bueno, ahí está la razón. Explica Rauseo que la gente se lo pidió. Pero, mire, Rauseo ha quedado expuesto en su flanco de credibilidad cuando dijo que con CNE o sin CNE iba a las primarias, que se enraizaba en las primarias y ahora pues sale con esta. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Escuchemos ahora el Notiaudio del Pitazo, alianza informativa entre esta organización y Siempre Venezuela. Escuchemos. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Titi González. Bienvenidos amigos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo del 28 de junio del 2023. 30 migrantes, entre ellos venezolanos, se encuentran a las orillas del Río Grande, paso entre México y Estados Unidos, debido al bloqueo con barrera de alambres de púas que le impiden el paso al estado de Texas. Según un reporte para News Nation del periodista Jorge Ventura, el grupo de personas tienen 3 días en las laderas del río intentando cruzar, hasta ahora sin éxito. Denuncian que las citas del CBP One tienen números de registro que no coinciden con el orden en el que son asignadas las citas. El fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, informó que ordenó una investigación contra 2 oficiales de la Policía Municipal de Maracaibo, quienes, abusando de sus funciones, pasearon los cauchos de un bicitaxi en perjuicio del conductor. Publicó el video que fue grabado al trabajador de la bicitaxi en el que denuncia la acción policial y el cual se viralizó en las redes sociales. El hombre, con voz de llanto, aseguró que los policías le vaciaron los 3 cauchos de la bicicleta y se llevaron los gusanillos. La Universidad Católica Andrés Bello se ubicó en el puesto número 1 entre las 7 instituciones de educación superior de Venezuela que aparecen en el ranking 2024 que la firma británica Quacquer Simon realiza cada año. Además, la UCAP ascendió 169 posiciones y se ubicó en el puesto 582 a escala mundial entre 1.500 casas de estudios superiores de más de 100 naciones. Así lo informó la institución a través de sus redes sociales.
El gobierno de Nicolás Maduro manifestó este martes 27 de junio su desacuerdo con la decisión de la Corte Penal Internacional de autorizar la reanudación de las investigaciones al país por presuntos crímenes de la humanidad, una medida en la que el Ejecutivo recurrirá ante la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal. Venezuela manifiesta su desacuerdo por la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares y recurrirá a esta decisión a tiempo que continúa haciendo uso de las acciones previstas en el Estatuto de Roma, dice el comunicado del gobierno. La escasez de gasolina se puede notar en diferentes estaciones de servicios del estado Táchira, con colas extensas que colapsan calles y vías principales. Personas que laboran como mototaxistas y taxistas afirmaron que además de lidiar con las largas esperas, enfrentan otro problema, la interrupción del fluido eléctrico. Esto ocasiona que los usuarios necesiten más tiempo para obtener el combustible. César Becerra, mototaxista, aseguró que no ha podido trabajar con normalidad. He dejado de efectuar muchas carreras a clientes por estar recargando combustible, explicó. Además de no hacer las carreras a los usuarios, no puede hacer favores a sus familiares cuando lo ameritan como normalmente lo hacía. Amigos, así finalizamos. Si quieres conocer más informaciones, ingresa a elpitazo.net. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Lamentable noticia. Una emisora histórica de Venezuela, Radio Caracas Radio 750 AM, anunció su cierre hoy de operaciones. ¿Esto qué significa? Que Radio Caracas Radio se retira del espectro radial venezolano. La noticia la ha dado el comunicador social Pedro Noceli, quien ha indicado que RCN, por ser la casa de tantas voces que nunca callaron frente a las amenazas, siempre a favor de la verdad, hoy asume el costo de haber sido libres, pero eso también es un honor. Pronto volverán, mientras tanto seguiremos hablando de libertad. La situación de Radio Caracas Radio fue explicada por el periodista Pedro García Otero, quien ha indicado que hoy cierra mi casa, Radio Caracas 750. Volverá más fuerte cuando haya democracia, porque está arraigada en el corazón de todos los venezolanos. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de hacer radio y de crear una comunidad tan bonita de oyentes. Lamentable. La histórica Radio Caracas Radio ha cerrado sus puertas a partir de hoy. 750 AM, ese dial queda abierto en silencio y es una nueva demostración de cómo el régimen ataca la libertad de expresión y la libertad de comunicación en Venezuela. Así que seguimos esperando que en algún momento, cuando haya la democracia, pues retorne la democracia plena a Venezuela, retorne también los medios de comunicación que han sido cerrados, vulnerados y afectados por esta situación de oscurantismo que vive el país. Con este tema iniciamos nuestro tercer segmento, la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en este mediodía, esta edición meridiana. Como siempre, llevándoles a ustedes más información. Ampliamos información y detalles sobre el cierre de la emisora Radio Caracas Radio del grupo 1BC. Esta emisora cesará sus operaciones a través de los canales digitales ante la imposibilidad de mantener su programación. Ocurre 4 años después de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones la sacó del aire, un día después de que Juan Guaidó juró como presidente encargado de la República. Ayer fue la última emisión del programa Contigo en RCR, emisora sacada del aire desde el 2019 y que hizo un enorme esfuerzo para seguir sus operaciones por los canales digitales, pero sin los resultados esperados, por lo cual han decidido el cese de las mismas, informó Andrea Tavares, secretaria general de la Causa R. Lamentamos esta situación de la emisora
su directiva y todos aquellos trabajadores, un excelente equipo humano que pierde sus empleos en medio de la crisis. También los ciudadanos que hoy pierden una vez más un espacio de información serio, veraz y oportuno. Tavares manifestó sentirse seguro de que la democracia regresará al país y con ella la señal de RCR y todas las emisoras que el régimen de facto de Nicolás Maduro ha cerrado en Venezuela. Volverá la libertad de expresión y la libertad de todos los venezolanos. Andrés Velázquez, dirigente nacional de la causa R y quien compartía espacio con Tavares, reconoció el trabajo de Jaime Néstares, accionista de la Corporación Grupo 1BC y director de la emisora y del equipo. Recordó que RCR salió del aire el 11 de diciembre, salió al aire el 11 de diciembre de 1930. Es decir, casi 100 años tiene esta emisora y fue pionera de las radios de señal abierta en Venezuela, siempre fieles a la defensa de la libertad de expresión y a la digna misión de informar, afirmó el dirigente político mediante un comunicado. Otro medio venezolano al que tenemos que ver desaparecer por completo. RCR me dio la oportunidad de conducir un programa en solitario, haciéndole la suplencia a ratos a Marisela Castillo. Larga vida a la radio, pese a la lamentable pérdida, dijo Odel López Escote. En la emisora los partidos políticos venezolanos tenían un espacio. Día para quienes amamos la libertad de expresión muy sentido y el mundo radial venezolano. Hoy daremos un hasta pronto lleno de esperanza a la radio que le abrió las puertas a la verdad y a la libertad. Siempre estaremos junto a RCR, dijo Marcos Velasco, dirigente de 20 Venezuela. Así que, lamentable, una emisora que tiene 93 años, tenía RCR y cierra completamente, incluso la versión digital, una versión digital que le había dado vida y que la había mantenido vigente, pero no se pudo. El modelo de negocios es bastante duro cuando toca trabajar solamente con redes sociales. Bueno, otros que están molestos son los trabajadores de la Universidad de Carabobo, quienes denunciaron que el monto que recibirán por el bono vacacional 2023 es incluso inferior al de 2022. Increíble. La devaluación es tal que ni siquiera alcanzaría para cubrir el monto de la canasta alimentaria que según en mayo se ubicó en $523,29, según los datos del CENDAS, Federación Venezolana de Maestros. Así lo indicaron los trabajadores en una asamblea en el rectorado de la Universidad de Carabobo en la Avenida Bolívar de Valencia. De acuerdo con el secretario general de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo, José Francisco Jiménez, los ingresos de los trabajadores administrativos, obreros y profesores de esta institución disminuyeron entre 500 y 700%. Una barbaridad, definitivamente. Profesor titular a dedicación exclusiva que iba a recibir $1,500 va a cobrar $250. Un empleado que cobró $120 el año pasado va a cobrar $30. Un obrero que cobró $250 va a cobrar $50 en promedio. Se detalla sobre esta situación. Agregó Jiménez que esta universidad se contabilizan 8,000 trabajadores entre activos, jubilados y sobrevivientes. La devaluación del bono vacacional se debe a que no hubo incremento del sueldo mínimo desde marzo del 2022, sumado a la inflación y la devaluación del bolívar. En este momento el salario de 130 bolívares equivalía a $30 del Banco Central de Venezuela el año pasado, pero este 28 de junio equivale a $4. Jiménez anunció que consignarán un documento entre el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo para que solicite al gobierno que el bono de alimentación se estatique y los beneficios que cobran regularmente tengan incidencia en el cálculo de la remuneración vacacional prevista para el próximo 10 de julio. Triste, pero este bono no permite ni salir ni a la esquina a los trabajadores del sector educativo, especialmente los de la Universidad de Carabobo. Vamos a escuchar ahora el reporte de nuestro corresponsal en Barranquilla, Michel Carrillo, de la costa atlántica colombiana. Escuchemos.
Saludos y bendiciones para Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a nuestra querida audiencia de siempre Venezuela Radio. Transmite para ustedes desde Barranquilla, Costa Atlántica de Colombia, el periodista Michel Carrillo de la OSI. Estos son nuestros titulares del día de hoy. Oposición cuestiona el Ministerio de Igualdad de Francia Márquez. 3 recetas de las térmicas para atender demanda de El Niño. Alias Cachete, JJ y Caín, los determinadores de extorsiones a gasolineras en el área metropolitana de Barranquilla. Piden reforzar los controles a bares y estaderos en Malambo. Pese que ya cuenta con un millonario presupuesto y para hoy 29 de junio se tiene prevista la firma del decreto que designa a la vicepresidenta Francia Márquez Mina como la primera ministra del Ministerio de la Igualdad y Equidad en Colombia, poco o nada es lo que se sabe de la estructura que tendrá esta nueva cartera ministerial. Por lo pronto, lo único seguro son los 500 millones de pesos con los que contará este nuevo ministerio para ejecutar los proyectos que desde allí se contemplan, los cuales provienen de la adición presupuestal de 1.78 billones que fue aprobado recientemente en el Congreso para los programas sociales que están incluidos en el plan de desarrollo. Los senadores del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, en diálogo con este medio, explicó que aunque celebra que la vicepresidencia Francia Márquez ocupará un cargo de ministra, teniendo así su papel más protagónico dentro de la política del gobierno de Petro, es grave que se nombre los ministros sin haber claridad en las funciones a cumplir. Hemos determinado el Ministerio de la Igualdad. Me parece sumamente grave que no exista claridad sobre la estructura de funcionabilidad de esta nueva cartera. Esto no se trata de darle un cargo a Francia Márquez, sino que se debe hacer el ejercicio de conformación en lo que se pueda ver que cambia y que sale, manifestó la senadora Valencia a este medio de comunicación. El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Electricidad, Alejandro Castañeda, explicó a este medio que el país ha logrado expandir la capacidad de generación eléctrica desde el año 1994, cuando se puso en marcha el cargo por capacidad y posteriormente con las inversiones que se han hecho con el cargo de conformidad, que es un recurso que no se paga de manera anticipada. Es por ello que ante las diferentes alertas lanzadas este año por las agencias internacionales, el directivo da un parte de tranquilidad a los colombianos al señalar que las medidas que se han adoptado permiten garantizar la atención de la demanda. En este sentido indica que las plantas que están funcionando actualmente y las que están por entrar a operación, Termocaribe y las unidades 3 y 4 de Hidroituango, generarán una energía que se necesita para pasar el fenómeno del Niño. 3 sujetos vinculados a la estructura criminal de los costeños y relacionados en el pasado con casos de homicidio y extorsión en el área metropolitana de Barranquilla estarían detrás de los recientes casos de afección al gremio de gasolineras. Este medio conoció en primicia que se trata de Jairo Rafael Sanz Zambrano, alias JJ, de Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias Cachete o El Viejo, y otro sujeto conocido con el alias de Caín, quienes habrían ordenado a su pelotón desde centros carcelarios del interior del país atacar a las estaciones de gasolina para que sus propietarios accedieran a sus pretensiones. Tales arremetidas ya cegaron la vida de un bombero en una estación de servicio de Soledad identificado como Tomás Molinares y dejaron a otro herido a balas en la misma localidad. Pero también han obligado el cierre de 7 establecimientos de distribución de combustible, 3 en el municipio y 4 en Barranquilla. Además de las estaciones de gasolina, han sido también extorsionados locales de diferente actividad comercial en el municipio de Soledad y que se han visto en la obligación de cerrar sus puertas por no tener más opción ni atención de las autoridades ni del municipio ni del distrito, al igual que de la gobernación del departamento.
Los habitantes de Malambo hicieron un vehemente llamado a las autoridades para que se adopten medidas para frenar el crecimiento de la ola de inseguridad que se vive en el municipio. La comunidad se ha mostrado preocupada, pues le atribuyen a eventos que se realizan en establecimientos nocturnos el incremento de algunos delitos por la confluencia de personas de otra zona que cometen distintos actos criminales. Mauricio Andrade, residente en el barrio Centro, manifestó que la presentación de picos en algunos locales atrae a delincuentes que promueven el ruido, la confusión y los tumultos para atracar a personas que transitan por dichas zonas. A eso se suma el alto ruido que genera dichos equipos, los cuales afectan la cotidianidad. La parte del centro es muy insegura y es raro cuando los policías se asoman o hagan rondas por acá, expresó Andrades. Y con esta nota llegamos al final de nuestra transmisión por el día de hoy. Desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia, reportó para ustedes el periodista Michel Carrillo de la O. Será hasta una nueva oportunidad. Bueno, fue el reporte de Michel Carrillo desde la costa atlántica colombiana, desde Barranquilla. Pero un tema bellísimo, Venezuela, pero con una interpretación bastante sentida por parte de estos cantantes, entre los cuales se encuentra San Luis. Llegamos al último segmento del programa Siempre Venezuela en la tarde de hoy y llegamos con más información. Tras la decisión del juez estadounidense Leonard Stark de seguir adelante con la subasta de los activos de Citgo, el presidente de la Junta Ad Hoc de PDVSA, Horacio Medina, propuso una alternativa que en su opinión sería más beneficiosa a la larga para los acreedores. El proceso de subasta destruye valor. La cantidad que se podría obtener es muy inferior a otras opciones que pueden adelantarse. Más aún, estimamos que para los acreedores sería mucho más conveniente mantener a Citgo operando de manera eficiente y estableciendo planes negociados de pago que garantizarían que puedan cobrar, dijo Medina. También insistió que es necesario llegar a acuerdos negociados y esperados para poder seguir contando con la protección de Estados Unidos, teniendo muy claro nuestro compromiso de pagar a todos los acreedores que nos sea posible. Medina reveló que en el 2019, desde ese año, han estado negociando con los acreedores para tratar de llegar a acuerdos. En ese momento estamos ocupando de la fase 1, que implica pagar $5.000 millones. Luego, dependiendo de la decisión de la Corte del Tercer Circuito sobre nuestra apelación, que en caso de ser contraria a nosotros, tenemos que asumir la fase 2, resolver $4.000 millones adicionales. Lo que hemos reiterado es que resulta imposible resolver la fase 1 y 2 de manera simultánea e inmediata, y que mucho menos sería imposible resolver otros $12.000 millones que están a la espera. Expresó su preocupación por la percepción de que el gobierno norteamericano aparentemente habría cambiado su política de protección de activos. Sin duda alguna, esta percepción de cambio pone en alto riesgo el control de Citgo en manos de Venezuela y con toda certeza será aprovechada de manera política para perjudicar a la oposición y al mismo gobierno de los Estados Unidos. Agregó que, de ser errada la percepción, el gobierno de los Estados Unidos debería tomar acciones que permitan subsanar la falla y mantener entonces la política puesta en marcha entre 2019 y 2022, la cual redundaría en maximizar el pago a los acreedores. También se refirió a una propuesta que llegó a su despacho que implica el envío de crudo pesado venezolano al mercado norteamericano, una medida que podría maximizar su valoración y permitiría usar parte del dinero para pagar deudas con acreedores. Medina señaló que si bien no es su propuesta, considera que es comercial y corporativamente viable. Sin embargo, para su implementación se requiere un acuerdo político que no le corresponde analizar. Destacó la recuperación de Citgo, que procesa hoy sobre los 800.000 barriles diarios. Es claro esto. Oigan esto, Citgo procesa sobre los 800.000 barriles diarios. O sea, solamente Citgo produce más diario que Venezuela, que PDVSA en Venezuela. No llegan a los 800.000 barriles en Venezuela y Citgo solo procesa 800.000 barriles diarios y entrega al mercado de combustibles y productos que cumplen con las exigentes normas y estándares de calidad del mercado norteamericano, además de haber producido en el primer trimestre una ganancia neta superior a los $900 millones.
que es la situación entonces que se está presentando con la empresa venezolana Citgo Corporation. Vamos a escuchar ahora al diputado Richard Blanco, quien afirma que Nicolás Maduro quiere entorpecer los ejercicios democráticos de la oposición venezolana, entre ellos las primarias. Veamos. Los últimos años por país alguno. Ha cometido delitos de lesa humanidad, se ha robado el dinero de los venezolanos que han ingresado por concepto de la renta petrolera y de nuestros minerales. Ha asesinado, repito, a la gente, ha perseguido a más de 7,5 millones de venezolanos que nos hemos tenido que ir fuera de nuestra amada y querida patria. Y nosotros estamos logrando, con la posibilidad de tener estas primarias, que sea el punto clave, que le dé la estocada final a la dictadura para que se instaure una democracia que pueda reestructurar el Estado venezolano. Por eso celebramos esa posibilidad de hacer las primarias sin ningún Consejo Nacional Electoral, como a otrora hemos hecho algunos otros procesos, y que se cuente papeleta por papeleta, voto por voto, se haga respetar el voto y por supuesto podamos cobrar lo que sin duda alguna va a ser una avalancha de votos a favor, repito, de un hombre o de una mujer que conduzca los destinos de Venezuela en los próximos años, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Lo que no podemos permitir bajo ningún respecto es que una institución ilegal, inconstitucional, como la Asamblea Nacional, ilegítima, que dirige el señor Jorge Rodríguez, el Maquiavelo de los procesos electorales en Venezuela desde hace muchos años, que ha venido, por supuesto, destruyendo lo poco que quedaba de democracia en Venezuela, quieran abrogarse para ellos la designación de personas que, repito, van a ocupar organismos derivados como el Consejo Nacional Electoral de la Asamblea Nacional, a familiares, amigos, que por supuesto den el tono de acorde que quiere el actual dictador Nicolás Maduro para lavarse la cara con la comunidad internacional. Desde esta Asamblea Nacional levanto mi voz y desde el exilio, en nombre de tantos venezolanos, para que no permitamos eso. La única Asamblea Nacional que existe en nuestra República es la Asamblea Nacional del 2015, la Asamblea Legítima, esta asamblea en la cual hoy se me permite intervenir para rechazar esta situación que verdaderamente es súper anormal y que tiene que tener conocimiento la comunidad internacional, que bajo ningún respeto. Bueno, el diputado Richard Blanco de la Asamblea Nacional Legítima, señalando las acciones e intentos del régimen de facto de vulnerar los procesos de democracia interna dentro de la oposición. De acuerdo con cifras oficiales de la Organización Panamericana de la Salud, hasta mayo de este año se han registrado en Venezuela 4.809 casos de dengue, de los cuales ha habido 8 decesos. Yaracuy es el estado que más pacientes infectados con 1.019 ha tenido en lo que va de año. Su más reciente informe, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, llamó a asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales e insumos y equipos para la atención de la población más vulnerable, especialmente aquellos con enfermedades transmisibles como malaria, dengue, VIH, COVID-19 y viruela símica. También, con respecto al COVID-19, la OPS reporta que la enfermedad es ahora un problema de salud establecido y persistente, que ya no constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advierte que sigue siendo una amenaza y que los países deben seguir tomando medidas para proteger a sus poblaciones. En relación con la influenza y otros virus respiratorios, la OPS reporta un descenso de su actividad tras el incremento de infecciones por H1N1 y que hasta abril de 2023 la recurrencia del virus respiratorio sincitial
se mantiene baja. En conclusión, es cierto que en Venezuela hay un repunte del COVID-19, del dengue, del chikungunya y del Zika. Los organismos de salud nacionales como la Academia Nacional de Medicina han observado un incremento de los casos de estas enfermedades y de los cuadros sintomatológicos iniciales muy parecidos entre estas afecciones. Así que tome sus previsiones. Lamentablemente no hay buenas noticias en materia de salud. Dengue, chikungunya, Zika, además del COVID-19, rondando a los venezolanos hoy por hoy día. Vamos a escuchar el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el pase a los estudios, iniciando este recorrido informativo desde el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, para nuestros amigos de siempre Venezuela, y queremos reiterar nuevamente las felicitaciones por que el día 27 se celebró el Día del Periodista. Un gran saludo a nuestro amigo Alan y Carlos Miuran. En Venezuela se celebró esta fecha tan importante, donde a partir de ese momento se han llevado a cabo diversas celebraciones. Ayer la gobernación del estado Zulia llevó la celebración para los periodistas, reconociendo destacados comunicadores sociales en el ámbito del periodismo en todo el territorio zuliano. También es importante resaltar que diferentes alcaldías en la costa oriental del lago e instituciones estarán llevando en lo que es el desarrollo de este mes esta celebración tan importante para los periodistas. Cambiando un poco el tema, y vamos a hablar sobre el aspecto de la gasolina en la costa oriental del lago, situación que ha agudizado diferentes estaciones de servicios en la costa oriental del lago. Sin embargo, ante el restablecimiento del combustible en Maracaibo, al parecer se ha restablecido con total normalidad. Se espera que en las próximas horas en la costa oriental del lago, municipio de Lagunillas, específicamente, este servicio ya esté restablecido. Se han visto colas y se han visto incertidumbre en los mismos usuarios, por lo que se espera entonces en las próximas horas conocer ahora dónde se llevará a cabo la distribución del combustible y sobre todo del gasoil. Sin embargo, en toda la costa oriental del lago, en el municipio de Lagunillas, el transporte ha sido bastante escaso, y sobre todo en las áreas de buses, donde las personas han tenido que caminar para poder llegar a sus lugares de trabajo. Eso es en cuanto al panorama de la gasolina. Se espera que en los próximos días se esté restableciendo este servicio en toda la costa oriental del lago. En otro ámbito informativo también tenemos que en el municipio Lagunillas falleció hace días el contralor del municipio Lagunillas, por lo que hace 2 días la Cámara Municipal ya trabajó para el nombramiento de una contralora interina, por lo que los miembros del PSV se abstuvieron en no votar por la persona a la cual, al parecer, su currículo está capacitado para poder entonces desarrollar ese trabajo en el municipio Lagunillas. Recordemos que ahora hay una nueva contralora interina quien estará supervisando y llevando lo que es la Contraloría de la gestión municipal. Panorama a la cual en el ámbito político tenía una constante lucha a las autoridades, tanto de un factor como del otro, para conocer sobre este planteamiento. Este es el panorama que manejamos en el día de hoy desde la costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Para nuestros amigos de Siempre Venezuela, les reportó Rixia Navarro. Ya finalizamos nuestra edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, la edición meridiana. Como siempre, les invitamos a participar en próximas ediciones, la edición vespertina de 4 a 6 de la tarde por estos mismos espacios. Ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos encontramos nuevamente hasta la tarde. Que tengan buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel.
Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.